Entonces vamos a conversar ahora de coma, ¿ya? Coma. Coma es el primer capítulo que trato de enfocar en neurología porque nos permite tener una idea de cuál es la importancia de la topografía, o sea, de poder en neurología diagnosticar el lugar exacto donde ocurre el daño en el cerebro y por ende poder llegar al diagnóstico de forma más fina. ¿Está bien? Entonces, en coma, cuando nosotros estudiamos coma, el objetivo de las preguntas son dos. Primero, identificar el nivel de la lesión. ¿Dónde está el nivel de la lesión en coma? Y segundo, manejar el algoritmo de las posibles causas de coma, cómo se diagnostican y cómo se tratan. ¿Entienden? Entonces, primero ver el nivel y luego manejar el algoritmo diagnóstico de las causas más probables de coma. ¿Ya? Bien. Entonces, arrancamos con los aspectos generales. ¿Ya? Cuando hablamos de coma, lo primero que tenemos que hacer es definir coma. Entonces, ¿qué es coma? Coma es la ausencia total de respuesta cerebral a los estímulos. O sea, es el paciente que no despierta, no responde. ¿Está bien? Existen términos intermedios como somnolencia, como estupor, que no se recomienda utilizar, ¿ya? Porque una persona del estado lúcido despierto al coma puede pasar por somnolencia y luego por estupor. Pero la definición como tal de coma es ausencia de respuesta cerebral frente a estímulos, o sea, un paciente que no responde, no despierta. ¿Listo? Somnolencia significa que el paciente responde, pero tiende al sueño, pero se despierta con estímulos leves. Y estupor significa que el paciente tiende a responder a estímulos más fuertes y ya no responde adecuadamente. Por eso es que preferimos no usar esos términos y nos quedamos de frente con el término de coma. Ahora, ¿cómo es que llegamos al coma? Entonces, para entender que el coma es la ausencia de respuesta cerebral, tenemos que saber qué es lo que se ha lesionado en el cerebro para tener la ausencia de respuesta. Entonces, para que exista coma, tiene que haber o bien una lesión, una alteración bilateral de los hemisferios, o sea, ambos hemisferios tienen que estar comprometidos, o lo que llaman una alteración difusa, a eso se refiere. Una alteración difusa quiere decir que se han afectado ambos hemisferios, o la otra opción es que se ha alterado el sistema reticular activador ascendente, ¿no? O el sistema activador reticular ascendente, SARA, como quieran llamarlo. Entonces, este SARA, sistema reticular activador ascendente, se encuentra entre la protuberancia y el mesencéfalo, ahí. Es un grupo de núcleos cuya función es liberar neurotransmisores excitadores a través de estas vías a la corteza. Concretamente, noradrenalina, dopamina, serotonina. Entonces, de tal forma que estos neurotransmisores se distribuyen a toda la corteza, sobre todo a la capa cortical 1 y 2 de las capas de las columnas corticales, y de esa forma prenden nuestra corteza. Por eso cuando nos despertamos, cuando estamos dormidos, es porque hemos activado el SARA. Ahora, el SARA recibe influencia o estímulos visuales, auditivos, sensitivos, químicos, etc. Por eso te puedes despertar por dolor, te puedes despertar por un olor, te puedes despertar por una luz, por un sonido, porque te tocan, te puedes despertar por muchas cosas que llegan al SARA, ¿correcto? Y una vez que estamos despiertos, el SARA ya no tiene la función de mantener a la corteza despierta, sino simplemente la corteza por sí misma, bilateralmente, se estimula a sí misma y se mantiene despierta, sobre todo cuando tiene más actividad. Por eso, si mi clase te parece aburrida, entonces estás despierto porque en algún momento tu SARA te despertó,
Pero como tu corteza no está en actividad y prácticamente escuchas un ruido, no me escuchas hablar como un ruido de fondo, te vas a ir quedando dormido, pues. Y te vas a dormir en clase, porque te llega la clase. Y te llega porque no te despierta interés. Pero si ya te toma interés la clase y dices, a su madre, a ver cómo es eso que está hablando el profe, o hago un chiste o digo algo y te llama la atención, o te gusta el tema, o te gusta la forma como lo estás aprendiendo y tu cerebro está haciendo unidad sináptica, entonces no te duermes. Y estás despierto 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, como en una película, ¿no? De los Avengers, 4 horas despiertos. Y puedes estar despierto 5, 6 horas estudiando todo el día. Algunos hasta se van a dormir altas horas de la noche y siguen despiertos, porque están motivados, porque sus cortezas están trabajando a toda velocidad. Entonces, el mantenernos alerta y despiertos es un trabajo que arranca con el SARA, pero que se mantiene con la corteza. Por lo tanto, ¿en qué momento entramos en coma? Entramos en coma cuando se afecta el SARA. Si el SARA se afecta por algún traumatismo, por un hematoma, por alguna condición que altere estos núcleos, ¡plop!, se apaga la conciencia. ¿Correcto? Y ya no se puede prender, porque el SARA es lo que lo prende. O la otra opción es que bilateralmente nuestros hemisferios no funcionen. ¿Por qué? Porque están intoxicados con algo, porque no les llega sangre, porque no les llega oxígeno, por lo que fuera. También perdemos la conciencia. Entonces son dos formas por las cuales podemos perder la conciencia. Alteración difusa cortical o lesión directa del SARA. ¿Entendieron? Listo. Ahora, ¿cuál es la etiología de este problema? Bueno, pues el número 1, la causa número 1 de coma es traumatismo encefalocraneano, TEC. El TEC genera un impacto que altera mecánicamente la electricidad en el cerebro, puede inclusive generar lesión orgánica en el SARA y ¡pac!, entramos en coma. Si es que el golpe es leve, probablemente perdemos el sensorio por un rato y luego lo recuperamos rápidamente, pero si hay lesión orgánica del SARA sobre todo, es donde nos quedamos en coma persistente. ¿Ya? Bien. La segunda es origen metabólico. Como ven ese dibujo ahí, es un cerebro lleno de sangre. Chicos, uno de los órganos más perfundidos del cuerpo es el cerebro. La cantidad de sangre que recibe por gramo de tejido es enorme. Entonces, si tú te metes un tóxico, y eso tú lo haces todos los fines de semana, ¿no? Te metes alcohol. Y cuando te metes alcohol, tú te das cuenta que ya estás medio borrachito a los pocos minutos de un buen vaso de whisky, de una buena copa de vino, porque has empapado tu cerebro con alcohol. Y obviamente pasa lo mismo con cualquier otra droga. Entonces, metabólicamente puedes lesionar ambos hemisferios y entras en coma. Y la tercera causa sería una infección. La tercera causa es que hay un daño directo, infeccioso, inflamatorio en tu cerebro, por ejemplo una meningitis, por ejemplo una encefalitis, y eso también trae trastornos eléctricos y eso genera coma. Entonces tienes traumatismo metabólico e infeccioso, tus tres principales diferenciales de coma. ¿Ya? El tema del traumatismo es fácil sacarlo por la historia clínica y porque el paciente focaliza. Hay algún tipo de focalización. ¿Ya? En cambio, en el metabólico es más difícil. No es usual que encontremos focalización en el metabólico. Y en el infeccioso, pues obviamente lo sacamos por la fiebre. ¿Ya? Son líneas generales que te permiten rápidamente en el triaje identificar la causa de coma. ¿Bien? Listo. Entonces ahora vamos a diagnosticar el coma. Vamos a diagnosticar el nivel de lesión de coma y luego vamos a diagnosticar en el algoritmo las posibles causas del coma y cómo se deben manejar. Bien, entonces arrancamos. Lo primero que deben recordar en el coma es que para diagnosticar el nivel de lesión necesitamos evaluar los reflejos oculares motores, ¿correcto? ¿Correcto? Los reflejos oculomotores. Entonces, ustedes tienen que recordar que para poder mover la vista tenemos una serie de núcleos y una serie de comandos corticales
y también del tronco encefálico. Bien, entonces los reflejos oculomotores son una de las principales formas de ver nivel de lesión. Sin embargo, este reflejo, que no es un reflejo motor somático, sino motor autonómico, que es el reflejo fotomotor. Entonces, el reflejo fotomotor es el primero de todos y el que más rápido le permite al clínico evaluar el tipo de lesión que tenemos cuando un paciente está en coma. Entonces, ¿en qué consiste el reflejo fotomotor? Sencillo, la luz incide en un ojo, podemos elegir este de acá, y a través del segundo par craneal, esta luz viaja hasta los troncos o hasta los núcleos, mesencefálicos, y luego pasará al tálamo y luego pasará al occipital. Pero cuando llega a estos núcleos mesencefálicos, esta luz estimula el núcleo de Edinger y Westphal, correcto, pretectal, donde regresa una señal a través del tercer par craneal. Entonces hacemos, cuando hay mucha luz, cerramos, hacemos miosis. ¿No es cierto? Cuando hay mucha luz, hacemos miosis. Cuando hay poca luz, hacemos midriasis. Entonces, en este caso, el ojo, al recibir la luz por el segundo par, regresa la señal por el tercero y hacemos miosis, contracción de los músculos ciliares. ¿Correcto? Bien. Sin embargo, por protección, se supone que si la luz entra por un ojo, también tiene que entrar por el otro. ¿No es cierto? Si entra por un ojo, tiene que entrar por el otro. Entonces, si la luz se supone que entra por los dos ojos, este reflejo se comparte y aparece un estímulo al otro ojo, que es el reflejo fotomotor indirecto. Reflejo fotomotor indirecto, porque ese es comunicado al otro ojo. Y el fotomotor directo es comunicado al ojo que recibe la luz. Entonces, cuando nosotros evaluamos el reflejo fotomotor directo, estamos evaluando si el segundo o el tercer par funciona, ¿correcto? En ese mismo lado del ojo. Y cuando evaluamos el reflejo fotomotor indirecto, lo que estamos haciendo es evaluar prácticamente el tercer par solamente. Entonces, ponte un ejemplo. Si tu segundo, yo te tapo el ojo derecho y te pongo luz en el ojo izquierdo, y no funciona tu segundo par craneal, entonces no va a haber ningún tipo de reflejo fotomotor, porque nunca hay señal. Pero si funciona este par craneal, ¿correcto? Entonces tiene que regresarte una miosis en ese ojo y luego una miosis consensuada en el otro, para decir que los dos tercer par craneal están bien. Si fallara alguno de ellos, entonces decimos que hay una lesión mesencefálica en este núcleo porque no se ha respondido con una respuesta fotomotora. Entonces, ¿por qué es importante este reflejo? Porque cuando el reflejo fotomotor existe, está presente, eso quiere decir que este núcleo de Edinger y Westphal está funcionando. Eso quiere decir que el paciente tiene el mesencéfalo ok. Eso quiere decir que la lesión está por encima del mesencéfalo. O sea, es una lesión cortical. Entonces, este reflejo fotomotor está conservado, ¿correcto? Está conservado en la mayoría de lesiones metabólicas. En la mayoría de lesiones metabólicas se conserva este reflejo fotomotor. En cambio, en los traumatismos encefalocraneanos, en los TECs, se suele afectar el tercer par. Se suele afectar por el traumatismo y usualmente este reflejo fotomotor es asimétrico o no está bien o no responde correctamente. Entonces eso te llega a indicar. ¿Ya? Entonces este reflejo está conservado cuando el paciente tiene el mesencéfalo ok. Un datito importante acá es cuando una persona está en hipoxia, o sea, en muerte cerebral por hipoxia, hace una midriasis bilateral y eso también es un signo bastante específico de muerte cerebral, midriasis bilateral. Por eso tú has visto que cuando una persona muere en alguna película y enfocan los ojos, las pupilas se dilatan, porque eso significa que hay anoxia. Hay anoxia. ¿Ya? Muy bien, entonces entendieron. ¿Listo? Vamos al siguiente. Si por A o B fallara el reflejo fotomotor que te esté evaluando mesencéfalo, ojo, te esté evaluando mesencéfalo,
Entonces, o sea, tú llegas a la conclusión de que el mesencéfalo está tomado porque este reflejo no funciona, perfecto. Entonces, lo siguiente que toca ver es el puente, porque debajo del mesencéfalo está el puente Barolio, la protuberancia anular. Entonces, ¿qué reflejo nos permite evaluar la protuberancia? Entonces, la protuberancia anular o el puente de Barolio se evalúa por el reflejo corneal. El reflejo corneal. ¿En qué consiste? Consiste en que tú estimulas la córnea, y ustedes saben que la córnea está irrigada por las ramas del trigémino, la rama oftálmica, o sea, el quinto uno. Esta rama del trigémino llega al puente, ahí está el núcleo trigeminal, al puente de Barolio, a la protuberancia, y ahí hace una sinapsis con el núcleo del séptimo par. Entonces el séptimo par viene a inervar los músculos de la cara. Uno de ellos, el orbicular de los ojos. Entonces, el reflejo corneal es cerrar con fuerza ambos ojos cuando se estimula cualquiera de las córneas. Entonces, ese reflejo me permite ver que la protuberancia está funcionando o no. Si es que no hay reflejo corneal, la protuberancia está anulada. ¿Entendieron? Esa es la lógica de este reflejo. Muy bien. Entonces, para más o menos tener una idea de cómo opera estos núcleos, acá les traigo un dibujo para que lo entiendan mucho mejor. Entonces, acá arriba, en el mesencéfalo, está el núcleo del tercer par craneal, los núcleos de Eddy-Jerry-Westphal, y se evaluaban con el reflejo fotomotor. ¿Correcto? Acá abajo, en el puente, por acá, tenemos los núcleos que están recibiendo la señal del quinto y los núcleos que van a botar al facial y se evalúan con el reflejo corneal. ¿Correcto? Pero, si tú te das cuenta, hay una comunicación entre estos núcleos o entre estas partes del tronco encefálico. Y eso es importante para lo que vamos a ver ahora, que son los reflejos oculomotores. Entonces, estos reflejos oculomotores es lo que tú vas a ver acá, lo que vamos a ver alteración. ¿Ya? Entonces, explicado estos dos reflejos de la izquierda, ahora vamos a abocarnos solamente a los reflejos oculomotores. Entonces, para eso yo necesito que ustedes recuerden, ¿ya?, que el ojo mira hacia afuera a través del músculo recto externo. Los rectos externos te hacen mirar hacia afuera. Y eso es el sexto par. El sexto par. Y ese sexto par está en el puente, ¿correcto? El sexto par está en el puente. Entonces vamos a decir, supongamos que este es el sexto par, ¿ya? Oh, perdón. Este de acá. Este supongamos el sexto par. ¿Listo? Ya está. Entonces, mirar hacia afuera, externo, recto externo, es lo que se conoce como la mirada horizontal. Entonces, en el puente se articula la mirada horizontal. Horizontal. ¿Correcto? Bien. Ahora, el recto superior, el recto inferior, el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el que lleva para acá adentro, el recto medial, correcto, o recto interno, todos estos son inervados por el tercero. No se olviden, el tercer par craneal, que está acá en el mesencéfalo, inerva al recto superior, al recto inferior, al recto interno y al oblicuo menor, ¿ya? Que no lo vamos a poner acá, al oblicuo menor, ¿correcto? Entonces, estos básicamente lo que se encargan es de centrar a la vista, o sea, se encargan de centrar la visión. Porque si yo estimulo el recto superior, el recto inferior, fijo al ojo en el medio. Si yo estimulo el recto interno, antagonizo al recto externo y fijo al ojo en el medio.
Y si yo inervo el oblicuo menor, antagonizo al oblicuo mayor y fijo al ojo en el medio. Entonces el tercer par se encarga de centrar la mirada. En cambio, el que nos permite la mirada vertical hacia arriba y hacia abajo es el oblicuo mayor. El oblicuo mayor está inervado por el cuarto par. Y ese cuarto par también se encuentra en el mesencéfalo. Entonces, la mirada vertical se integra en el mesencéfalo. Y básicamente depende del oblicuo mayor, porque el oblicuo mayor nos permite mirar hacia adentro y hacia abajo. Si tú quieres mirar tu nariz, estás usando tu oblicuo mayor. Por lo tanto, cuando hay una lesión de la mirada vertical, la lesión está en el mesencéfalo. Cuando hay una lesión de la mirada horizontal, la lesión está en el puente. ¿Ya? Y sobre esto, ustedes inclusive pueden llegar a más lesiones puntuales. Por ejemplo, ¿qué creen que pasa si se lesiona el recto externo del ojo izquierdo? Eso quiere decir que mi ojo izquierdo, cuando voltea hacia la izquierda, no se va a mover. Se va a mover el derecho hacia adentro, pero el izquierdo no. ¿Correcto? ¿Qué creen que va a pasar cuando el tercer par craneal se lesiona del lado izquierdo? Eso quiere decir que mi ojo no se puede centrar, el ojo izquierdo, entonces se va a ir hacia afuera y hacia abajo. ¿Correcto? Hacia afuera, botado por el recto externo, y hacia abajo por el oblicuo mayor. ¿Qué pasa si el oblicuo mayor no funciona? No voy a poder mirar hacia el medio. Entonces, las lesiones de los pares craneales se permiten mostrar a través de las alteraciones o de los movimientos oculares anómalos o las desviaciones de la mirada, como se llama. ¿Listo? Bien. Y finalmente, para terminar, estos núcleos del puente con el mesencéfalo se conectan entre sí a través de esto que estoy pintando de azul, que es el fascículo longitudinal medial. Y es importante que lo recuerden porque en los pacientes con esclerosis múltiple esto se altera. ¿Ya? En los pacientes con esclerosis múltiple se altera el fascículo longitudinal medial. ¿Listo? Bien. Ahora, existen algunos datos adicionales que deben también recordar. Por ejemplo, en el frontal, arriba en la corteza, tenemos el centro oculógiro o el centro de la mirada conjugada. Entonces, cuando se altera ese centro superior que está en el frontal, ya, no se olviden, este centro oculógiro se encarga de llevar los ojos contrarios, hacia el lado contrario. Entonces, si yo lesiono mi centro oculógiro o mi área de la mirada conjugada en el frontal izquierdo, lo altero, entonces va a funcionar solo el del lado derecho y por lo tanto la mirada se va a desviar hacia la lesión. Entonces recuerden, cuando se lesiona el frontal, hay una desviación conjugada de la mirada hacia la lesión, porque está funcionando el lado contralateral. Pero si la lesión fuera en el puente, si se lesiona el puente del lado izquierdo, entonces el ojo se va contralateral. Hay una desviación de la mirada hacia el otro lado, porque he destruido el recto externo izquierdo. ¿Ya? Entonces, la desviación conjugada de la mirada es hacia la lesión, ipsilateral a la lesión, cuando la lesión es en el frontal, o es contralateral a la lesión, cuando la lesión es en el puente. ¿Listo? Esa es la desviación conjugada de la mirada. Adicionalmente, si se lesiona el frontal, tendrán clínica motora contralateral. Si se lesiona el puente, también tendrán clínica motora contralateral. ¿No es cierto? La única diferencia radica en que si se lesiona el puente, hay lesión ipsilateral del facial. Ipsilateral del facial. Ese es un dato adicional que les doy por si es que alguna vez les pregunta. Bien, entonces estos reflejos oculomotores que nosotros solemos estudiar son los siguientes.
los reflejos espontáneos, el famoso Robin, correcto, los reflejos oculocefálicos y los reflejos oculovestibulares. ¿Ya? El Robin es un movimiento aleatorio del ojo cuando un paciente está en coma. Si yo tengo un paciente en coma, le abro los ojos y veo que está moviéndose a todo lado sin un orden, eso significa que hay Robin positivo, eso significa que el tronco encefálico está ok porque están habiendo movimientos oculomotores. El óculo cefálico es otra cosa, es cuando yo le giro la cabeza con mis manos a la derecha y los ojos se van yendo hacia la izquierda. Esos son los ojos de muñeca. También significa que el tronco está bien. Nosotros cuando estamos despiertos, no estamos en coma, anulamos ese reflejo. De tal forma que cuando giro mi cabeza a la derecha, mis ojos acompañan a mi cabeza. Pero si yo estaría en coma, me giras la cabeza y mis ojos se van al otro lado. ¿Listo? Eso es para el equilibrio. ¿Ya? Luego, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en alguna actividad motora y tu cabeza se está moviendo, pero tú quieres mantener la mirada en el centro, se activa este reflejo. De tal forma que tu cabeza se mueve a la derecha, a la izquierda, pero tú estás manteniendo la mirada siempre en el objetivo. Es un reflejo. ¿Ya? Muy bien. Y el reflejo oculovestibular es cuando estimulas el conducto auditivo con agua caliente o fría, los ojos se suelen mover. Entonces, cuando se pone agua fría, los ojos se mueven hacia el oído estimulado y luego hacen un nistagmus fuerte contralateral. Y como lo que vemos es el nistagmus, entonces al final, si yo pongo agua fría en el oído derecho, veo un nistagmus hacia el lado izquierdo. Por eso la mnemotecnia es: el ojo huye del frío. El nistagmus huye del frío. Entonces, si te pongo agua fría en el oído derecho, tu nistagmus bota hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, de esa forma, con estos reflejos que hemos visto, fotomotor directo, indirecto, el corneal, el Robin, ROC, el ROF, y con las desviaciones conjugadas de la mirada, podemos tener una visión de si la lesión está o no en el puente y en qué parte del puente. ¿Listo? Bien. Ahora, existe también otros reflejos para ver las lesiones que tienen que ver con la respiración y que tienen que ver con los movimientos o las respuestas motoras al dolor. Entonces, para esto quiero que recuerden esta anatomía. Entonces, en el tronco encefálico no se olviden que tienes acá abajo el bulbo raquídeo, acá arriba el puente y acá arriba el mesencéfalo. ¿Correcto? Bien. Entonces, en el bulbo raquídeo recuerden que tenemos acá los núcleos dorsales. Estos son los núcleos dorsales de la inspiración. Y acá tenemos los núcleos ventrales de la inspiración-expiración. ¿Ya? Entonces recuerden que estos núcleos dorsales mandan sus señales hasta el nivel C4, donde sale el frénico para la inspiración. Y esta es la señal de salida, ojo. Y la señal de entrada está viniendo de los quimiorreceptores periféricos, ¿correcto? Del cuerpo aórtico o del cuerpo carotídeo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Cuando nosotros estamos como ahora, tranquilamente conversando, no estamos conscientes de la respiración, entonces nuestros núcleos dorsales están haciendo una inspiración inconsciente y la expiración es pasiva por relajación del diafragma. ¿Me entienden? Pero si nuestros quimiorreceptores empezaran a notar que estamos haciendo hipercapnia o hipoxia, o si el CO2 empezara a pasar a estos núcleos ventrales, entonces estos núcleos ventrales son muy sensibles al pH, entonces al pH y al CO2. Entonces empezamos a hiperventilar. Entonces cuando nosotros estamos, por ejemplo, cansados porque hemos hecho ejercicio, entonces empezamos a agitarnos, porque se ha activado una respuesta del núcleo ventral que ya no lo podemos controlar. Entonces cuando entramos en acidosis, empezamos a hiperventilar y no lo puedes controlar porque es regulado por el bulbo raquídeo. ¿Está bien? Entonces, se ha visto
que cuando hay lesiones a nivel del tronco encefálico, se altera el patrón respiratorio, ¿ya? Entonces, cuando se altera a nivel del bulbo raquídeo, aparece una respiración atáxica, sin orden, o respiración de Biot. Pero cuando la lesión es arriba, por ejemplo en el puente, acá está el centro amnéusico, puede haber otro tipo de patrones. O si la lesión está más arriba, encima del mesencéfalo, inclusive en la corteza, puede haber respiración de Cheyne-Stokes. O cuando hay mucha acidosis, como por ejemplo en la cetoacidosis diabética, puede haber una hiperventilación tipo Kussmaul. Entonces, a lo largo de la literatura ustedes van a encontrar patrones respiratorios que se asocian a coma o que se asocian a acidosis, etc. Entonces, ¿cuáles son esos? Por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes son patrones de ascenso y descenso con apneas periódicas. Ascenso y descenso con apneas periódicas. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Y qué significa? Significa que hay una lesión en el diencéfalo, o que hay una lesión en los hemisferios, pero es una lesión bilateral hemisférica. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. No es muy específica, pero es la más específica de todos los trastornos de la respiración. Luego tienes la respiración rápida, profunda y trabajosa, o la hiperepnia, hiperventilación hiperépnica de Kussmaul. Esta es una respiración de mucha frecuencia y de mucha amplitud que se asocia a acidosis metabólica, típico de la cetoacidosis diabética, más que de un coma. Pero si te preguntaran en qué lesión aparece el Cheyne-Stokes, el Kussmaul, aparecen las lesiones de puente. Luego tiene la respiración de Biot y la respiración atáxica. Ambas respiraciones, la respiración de Biot es una respiración que tiene periodos de apnea largos, como este, seguidos de periodos de ventilaciones de poco volumen. Ese es Biot. Y la atáxica, como su nombre lo dice, es porque no tiene un orden en absoluto. Ambas respiraciones, atáxica o la de Biot, ocurren cuando ya hay una lesión del bulbo raquídeo porque estás alterando los centros respiratorios propiamente dichos. ¿Listo? Bien. Entonces, esos son los patrones de respiración que te podrían indicar niveles de lesión. Adicionalmente a todos ellos tienes la bradipnea, que es simplemente la disminución de la frecuencia respiratoria, y eso significa que estás bajo acción de algún sedante, como el alcohol, como los barbitúricos, etc. ¿Listo? Bien. Ahora vamos al otro, que es el trastorno motor. ¿Ya? Entonces voy a borrar todo lo que hemos visto acá de respiración y nos vamos a centrar en el motor. ¿Ya? Entonces para eso necesito que recuerdes los núcleos del tronco. Entonces en el mesencéfalo, tenemos acá un núcleo grandote, que es el núcleo rojo. ¿Ya? Y en el puente y parte del bulbo tenemos unos núcleos largos así, que son los núcleos de la formación reticular. ¿Correcto? Entonces los núcleos de la formación reticular son principalmente extensores, tanto de miembro superior como de miembro inferior, y el núcleo rojo es un núcleo básicamente flexor de miembro superior. Flexor de miembro superior. ¿Entendieron? Entonces, lo normal es que estos núcleos reticulares y del núcleo rojo estén inactivos por control superior. O sea, nuestro cerebro, nuestro diencéfalo, nuestros hemisferios están inhibiendo a estos núcleos para que no estén trabajando. Y solo se activan bajo ciertas condiciones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa cuando a una persona le deprivas por completo el control superior, diencefálico
y el hemisférico. Entonces nuestros movimientos ya no son controlados por nuestra corteza. Entonces aparecen movimientos, reflejos anormales. Entonces al haber quitado eso, has quitado el control sobre estos núcleos. Y por lo tanto ahora el que predomina es el núcleo rojo. Al no haber control superior, el núcleo rojo toma posesión y este inhibe a la formación reticular. ¿Correcto? Inhibe parcialmente la formación reticular. ¿Por qué? Porque solamente se encarga de la flexión del miembro superior. Entonces, inhibe la extensión del miembro superior. Entonces, cuando tú a una persona la estimulas y esta persona está en coma y no tiene control cortical, entonces aparece esta respuesta al dolor, que es la famosa rigidez de decorticación. ¿Qué significa? Que está decorticado, ha perdido el control de la corteza, por lo tanto, frente al estímulo doloroso, responde con un reflejo anormal. Y ese reflejo anormal está estirando, extendiendo, hay una hiperextensión del miembro inferior, ahí está, por la formación reticular, y hay una flexión patológica del miembro superior porque está trabajando el núcleo rojo. Entonces, cuando una persona está en rigidez de decorticación, me dice que le he volado la corteza, pero está todavía bien el núcleo rojo. O sea, todavía está bien el mesencéfalo. Pero si tú te llevas al mesencéfalo, destruyes el núcleo rojo y el mesencéfalo, entonces ya no hay quien inhiba la parte del miembro superior en la formación reticular. Entonces aparece la rigidez, pero de descerebración. Se descerebra. Quiere decir que ha perdido control inclusive del núcleo rojo. Por lo tanto, aparece la hiperextensión de miembros inferiores y la hiperextensión con aducción de miembros superiores. Eso significa que la lesión ya está alrededor del puente. Ahora, si tú te vas más abajo en la lesión, o sea, te llevas el puente, cortas ahí, entonces ya no hay formación reticular, entonces el paciente ya no tiene extensión, el paciente hace hipotonía. Entonces recuerda, cuando un paciente está en hipotonía es porque ya te has llevado inclusive el puente, o sea, la lesión está en el bulbo. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, si el paciente tiene una respuesta motora asimétrica, eso significa que lo que ha habido es una focalización y probablemente el daño sea por causa hemorrágica o isquémica. Entonces, cuando tú tienes un trastorno motor, pero asimétrico, o sea, el lado derecho es diferente al izquierdo, entonces piensa que esa es una focalización y eso implica que el coma es de causa vascular. Ya, ese es un datito. ¿Listo? Bien. Entonces, con eso ya hemos aprendido a encontrarle el nivel al coma. Ahora vamos a aprender al tratamiento y manejo general del coma. Entonces, ¿tú qué haces cuando una persona viene a tu emergencia y está en coma? Esto es pregunta de examen, ¿no? Entonces, cuando viene a tu emergencia, el paciente se va a presentar con la conciencia deprimida. O sea, no responde, no despierta. Entonces, tu algoritmo, como ves a la izquierda, es el ABC. Tienes que hacer el diagnóstico. Tienes que aplicar un tratamiento empírico. Tienes que examinar detalladamente, tienes que buscar imágenes y tienes que disponer al paciente para manejo posterior. Entonces, arrancamos. Le tienes que hacer el ABCD. La vía aérea, ver la respiración, ver la circulación. Es lo primerito, ¿correcto? Ahí está bien claro. En celeste, evaluación de la vía aérea. Muy bien, luego tenemos que tratar de llegar al diagnóstico del coma. Entonces habíamos quedado que la causa más probable era TEC, y luego tenías metabólico, y luego tenías infeccioso. Entonces el TEC
se supone que es fácil de sacar por la historia clínica. Si no se ha golpeado la cabeza, no ve sangre, ¿no? Es un poco probable que sea TEC. Entonces nos vamos al metabólico. Por eso es que tú puedes leer ahí en la caja roja, se mide la glucosa, porque la hipoglicemia, da coma. Tienes que obtener un acceso venoso, de todas maneras, para arrancar el tratamiento empírico. Tienes que mantener la saturación de oxígeno en 97, porque otra causa metabólica sería la hipoxia. Tienes que arrancar monitoreo cardíaco, hacer tu electrocardiograma, porque probablemente la causa del coma puede ser también cardiovascular. Entonces, de esa forma te has peinado las principales causas de coma. Has peinado hipoglicemia, hipoxia y problema cardiovascular. ¿Entendieron? Esa es la lógica de este momento. Muy bien. Obviamente, si es que el paciente estaba hipoglicémico, le administras dextrosa, ¿correcto? Si tú tienes alta sospecha que puede ser un paciente hipoglicémico, las guías también dicen que le puedes dar dextrosa de frente, ¿correcto? Dextrosa de frente. Si es que estás sospechando que está intoxicado por opioides, que eso ocurre en países del primer mundo, arrancas con naloxona, que es el antídoto. Y si es que sospechas que es alcohólico y está desnutrido, entonces hay que darle tiamina antes de pasarle la glucosa, para no desarrollar una encefalopatía de Wernicke. ¿Ya? Entonces se le da tiamina cuando sospechas que es alcohólico o desnutrido. Muy bien. Ahora, después de que has tratado lo más probable, o sea, la hipoglicemia y la intoxicación por opioides, lo que te queda ahora es un examen detallado para ver, confirmar tu causa o ver en todo caso si es otra causa. Entonces ahí está examen físico y neurológico a detalle. Si el paciente mejora, lo observamos. Si el paciente no mejora, hay que tratar de ver si hay signos del tronco encefálico. ¿Correcto? Entonces, si el paciente no mejora y está empeorando, tienes que buscar otras opciones de daño, como por ejemplo infección, y por eso ahí dice que ya debes añadir antibiótico. ¿Listo? Tienes que hacer una tomografía, eso también es importante. Si con toda la primera evaluación inicial, con el manejo de la glucosa, con el paciente tratado para opioides, no te responde, entonces tienes que taquearlo, buscar imágenes, por eso cambia el color, porque puede ser una causa orgánica interna del coma que está afectando el SARA. Y finalmente, si es que encuentras una causa estructural, bueno, pues tendrás que tratarlo quirúrgicamente. Si no es una causa estructural, entonces ya llegamos a la parte del máximo diferencial, que es esta de acá. Entonces puede estar intoxicado por un montón de sustancias. Hay que hacer exámenes laboratoriales, buscar los antídotos, eventualmente una diálisis. O puede estar convulsionando, mejor dicho, puede estar en un estatus no convulsivo, o sea, tiene una epilepsia no convulsiva. Entonces hay que hacer el electroencefalograma porque esa sería la causa. O de repente tenemos un problema de hipertensión arterial, o tenemos un problema infeccioso, o nutricional, o endocrino. Entonces, estas ya son las causas no estructurales que se van a tratar a detalle después de haber cumplido el algoritmo. ¿Bien? Y bueno, después de que lo has identificado, lo tienes que pasar a UCI, porque todo paciente en coma se maneja en UCI, no lo olviden, si es que no responde. Si es que responde, se queda en observación de tópico. Pero si no responde, se va a UCI. ¿Listo? Entonces, esta es la lógica del paciente con coma. Entonces, nuevamente, si te llega un paciente en coma, tú tienes que asumir lo peor. ¿Correcto? Entonces, lo primero que haces es el ABC, luego ves glucosa, ves oxígeno, ves cardiovascular y luego le pasas su azúcar, le pasas una naloxona si sospechas opioide y le pones su tiamina si es que sospechas que está desnutrido. Después de hacer eso, evalúas. Si no mejora, te echas a buscar causa estructural y si no, te echas a buscar intoxicaciones, infecciones, etc. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en todo este proceso, acá, en este momento, donde hay que hacer la evaluación del ABC, acuérdate, A de vía aérea, B de breathing, respiración, C de circulación,
te falta es ABCD. Entonces el D es la parte neurológica. Entonces ahí es donde entra la escala de coma de Glasgow. Entonces la escala de coma de Glasgow la utilizamos para evaluar la gravedad del coma. Y eso se hace justo en este momento, ¿no es cierto? Cuando estás terminando el ABC, justo para pasar al otro momento, viene el D, que es la parte del examen rápido de coma, que es el Glasgow. Entonces no te olvides, la respuesta visual, correcto, tienes 4 puntos, la respuesta verbal 5, la respuesta motora 6, ¿correcto? Entonces si el paciente responde espontáneamente, abre los ojos, está ok. Si el paciente habla solo, te entiende, está ok. Si el paciente obedece órdenes, está ok, ¿no es cierto? Si el paciente responde a estímulos leves, ya le quitas un punto. Si el paciente responde a estímulos fuertes, ya le quitas otro punto. Y si el paciente no responde, ya pues 0 puntos. Entonces, 4, 3, 2, 1. Recuerden que nunca es 0, siempre es hasta 1, ¿ya? En Glasgow. Muy bien, si el paciente responde, correcto, pero está medio confuso, correcto, confuso. Si el paciente te responde, pero la respuesta es inadecuada, o sea, no tiene sentido lo que responde. Si el paciente responde y la respuesta es incomprensible, o sea, no entiendes lo que dice, o si el paciente no responde. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Si el paciente responde, espontáneamente habla, está ok, 5 puntos. Si el paciente responde, pero confuso, o sea, lento, pero responde bien, 4. Si el paciente responde inadecuado, o sea, le preguntas por el año y te responde su nombre, entonces es 3. Si el paciente es incomprensible, o sea, ni siquiera sabes qué palabra está hablando, 2. Y si no responde nada, 1. ¿Ya? Bien. Y finalmente en el motor, si el paciente obedece las órdenes, ¿no es cierto? Le pone 6, está ok, ¿ya? Si el paciente puede localiza el estímulo doloroso, le pone 5. Si el paciente hace una flexión normal, le pones 4. Si el paciente hace una flexión anormal o patológica, le pones 3. Si el paciente hace una extensión anormal, le pones 2. Y si el paciente no responde, le pones 1. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa la respuesta motora? Si yo obedezco órdenes y muevo mis extremidades, tengo 6 puntos. Mi cerebro está bien. Si yo no obedezco órdenes, pero cuando me pinchas la pierna, yo localizo el dolor en mi pierna, con mi mano o lo que fuera, entonces me pones 5, porque tengo la capacidad de localizar el lugar. Si yo no localizo el lugar, pero retiro la pierna, entonces me pones 4, porque es una flexión normal de retirada. Quiere decir que todo está bien y mi médula está respondiendo automáticamente. Pero hay un problema cortical de localización. Pero si yo cuando me pinchas la pierna, flexiono los brazos, hago rigidez de decorticación, me pones 3, porque es una flexión anormal. Si cuando me pinchas la pierna, hago una extensión de descerebración, me pones 2. Y si cuando me pinchas no hago nada, 0. O sea, no respondo, perdón, me pones 1. Entonces, esa es tu escala de coma de Glasgow. Y recuerden que si es menor o igual a 8 el Glasgow, eso es grave. Y el paciente tiene que ir a intubación, ¿correcto? O si el paciente empeora más de 3 puntos del Glasgow con el que entró, eso también es grave. Y tenemos que intubar al paciente. ¿Ya? No se olviden. La escala de coma de Glasgow no sirve, correcto, no es útil cuando el paciente está focalizando. No es útil. Pero cuando un paciente focaliza, yo le puedo quitar un montón de puntos si es que la focalización es en el área Wernicke. ¿Ya? Entonces no es muy útil cuando la lesión es focal. El Glasgow es mejor cuando la lesión es difusa. ¿Ya? No lo olviden. Perfecto. Listo. Entonces eso es respecto al tratamiento del coma.
Ahora sí, vamos a continuar con las intoxicaciones dentro del coma. O sea, cuando un paciente está en coma, habíamos quedado que puede ser un TEC, no es el tema porque no estamos en neurocirugía, habíamos quedado que puede ser metabólico o infeccioso. Las infecciones lo vamos a ver luego, nos quedamos en metabólico. Dentro del metabólico, el tema de hipoxia, no lo vamos a tocar, y nos queda el resto que es el tema de las intoxicaciones. Entonces uno puede entrar en coma por numerosas intoxicaciones. Y las más preguntadas, las más usuales, son las intoxicaciones por parasimpático miméticos, por parasimpático líticos, por estimulantes, ¿correcto? Y por opioides. Entonces vamos a ver un esquema bien rápido de cómo se abordan las intoxicaciones. Entonces lo primero que tienes que ver en una intoxicación con un paciente en coma es las pupilas. Recuerda que el sistema simpático abre las pupilas y el sistema parasimpático cierra las pupilas. El tamaño normal de las pupilas debería ir de 2 a 5 milímetros. Menos de 2 milímetros es miosis. Más de 5 milímetros es midriasis. ¿Correcto? Entonces vamos a ver los toxíndromes con miosis, ¿ya? Entonces, ¿por qué podría tener miosis? Porque tengo demasiada acetilcolina o porque estoy estimulando los receptores mu opioides. Entonces arrancamos, intoxicación por opioides. Cuando tú consumes opioides, estás estimulando el receptor mu y el receptor mu hace una miosis intensa, una miosis puntiforme. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Miosis. Cuando estás intoxicado por opioides, ahí está, haces una miosis puntiforme y haces un trastorno de conciencia. El paciente está al inicio agitado y luego hace trastorno de conciencia, está en coma. ¿Listo? Luego, si el paciente no está en plena intoxicación del opioide, sino está en abstinencia, o sea, ya pasaron varias horas desde su último consumo, puede haber lo contrario. Puede haber midriasis con taquicardia en la abstinencia del opioide. Así que tengan mucho cuidado el momento de la presentación. Si es durante la intoxicación o es varias horas después del último consumo. Luego, un signo de que el paciente tiene trastorno de uso crónico de opioides es que tiene las lesiones de venopunción, porque se inyecta la heroína, o porque tiene las lesiones en las manos, en la piel, de inyección. O sea, o bien venopunciones o bien laceraciones por la inyección. Ese es un trastorno crónico de opioides. Ahí tienes un signo. Luego, el paciente que constantemente consume opioides suele tener pérdida de peso. Suelen perder peso, ¿no? Y cuando el paciente está en abstinencia, ¿correcto? O cuando tiene tolerancia, suele tener clínica gastrointestinal. Sobre todo aparece la clínica intestinal. Hay dolores, náuseas, hay íleo. Eso es también parte de la intoxicación y también parte en la abstinencia. Bien. Entonces, esto que están viendo acá es lo típico de un paciente consumidor de opioides. En la emergencia, lo que yo les recomiendo recordar es la miosis puntiforme, la bradipnia, o sea, dejas de respirar, bradipnia, y el íleo adinámico. Esos son los signos más importantes. Y si sobre eso tienen signos de venopunción, entonces están frente a una intoxicación por opioides, ¿ya? No olviden que el tratamiento agudo de un paciente con opioides es naloxona. Y pasadas las 48 horas le dan naltrexona para evitar la abstinencia. Entonces el antídoto del opioide es naloxona, que se da en fase aguda, y pasadas las 48 se cambia a naltrexona para evitar abstinencia. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué otra droga o qué otros fármacos, qué otro toxíndrome nos puede dar miosis? Nos puede dar miosis el exceso de acetilcolina. Y eso ocurre con los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Concretamente, los organofosforados, los carbamatos
y las tigminas. Los organofosforados y los carbamatos se encuentran en los venenos, en los herbicidas, en los plaguicidas, y los tigminas, como la ribastigmina, fisostigmina, neostigmina, etc., son fármacos que se recetan en la práctica médica. Los tres se caracterizan por inhibir la acetilcolinesterasa. Y al inhibir la acetilcolinesterasa aumentan la disponibilidad de acetilcolina. Y la acetilcolina tiene clínica muscarínica sobre el receptor muscarínico, tiene clínica nicotínica y tiene clínica sobre el sistema nervioso central. ¿Entendieron? Entre el organofosforado, el carbamato y las tigminas, el más potente porque tiene unión irreversible es el organofosforado. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿Cuáles son los efectos muscarínicos por exceso de acetilcolina? Entonces el paciente ya no puede acomodar la vista. Entonces hay visión borrosa porque no puede acomodar la vista. ¿Correcto? Hay demasiada miosis y ya no podemos ver bien. Luego el paciente se pone rojo y las conjuntivas también. Porque no te olvides que una de las complicaciones, correcto, muscarínicas acá es la ruborización, ¿ya? La ruborización por los receptores que tenemos en las glándulas sudoríparas, correcto, muscarínicas. Entonces empieza a producir también bastante secreción. Entonces empieza a haber un montón de agua por todo lado. Hay sudoración, hay broncorrea, hay salivación, o sea, hay demasiada actividad, correcto, de las glándulas. Y eso se traduce en edema pulmonar y también en obstrucción de las vías aéreas, en roncantes y en sibilantes. ¿Correcto? El paciente, por exceso de la actividad del receptor muscarínico 2, hace bradicardia. Y finalmente, en los músculos hace fasciculaciones. Fascicula. Porque la acetilcolina también tiene actividad en los músculos, ¿ya? Fascicula. Y en el sistema nervioso está confuso. Hay confusión y entra en coma. ¿Está bien? Entonces, estas, vamos a poner más arriba para no bloquear, confusión, coma, y en el aparato respiratorio hay disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Listo? Entonces, el paciente, sorry chicos, estoy bloqueando mis dibujitos. En el sistema nervioso central va a tener confusión, va a tener disminución de la frecuencia respiratoria y en casos extremos puede haber convulsiones generalizadas, tónico-clónicas, ¿ya? Entonces, cuando una persona se intoxica por acetilcolina, el dato clave que ustedes deben recordar es la miosis, 1, el aumento de secreciones, 2, y las fasciculaciones 3. Son los signos más constantes y más importantes. Adicionalmente puede haber hiperemia, rubor facial, puede haber bradipnea, puede haber sibilantes, broncorrea, confusión, disminución de frecuencia respiratoria o convulsiones, sí. Pero estos tres, miosis, aumento de secreciones y fasciculación, es lo que está presente en casi todos los casos y por ende es lo que sacan en la pregunta de examen. ¿Listo? Bien. Entonces, esas son las dos razones como tú enfocarías un toxíndrome con miosis. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a borrar para que nos deje ver el siguiente, que son los toxíndromes midriáticos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando los ojitos suben más de 5 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, borramos. Listo. Entonces arrancamos ahora la midriasis. Entonces, el primero y más probable de los toxíndromes que una persona tendría si tiene mucha apertura de las pupilas, la midriasis, sería por exceso de la noradrenalina. Y obviamente las drogas que te aumentan la noradrenalina son los estimulantes como la cocaína. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que estamos frente a una intoxicación de cocaína? Es que el paciente por historia clínica ha tenido uso reciente de la droga.
¿no es cierto? Está duro, está coqueado. El otro es que debe clínicamente cumplir 2 o más de los siguientes. La coca genera al inicio taquicardia y luego bradicardia, pero primero es taquicardia. Luego la cocaína hace pupilas dilatadas, hace vidriasis, ese es el dato. La cocaína sube la presión arterial por efecto cardíaco y también por efecto periférico. Y esta es la complicación más grave porque esto puede llevar al infarto. La cocaína aumenta, correcto, la sudoración, porque no se olviden que todas las glándulas sudoríparas están estimuladas por el simpático. Entonces el paciente empieza a sudar, tiene sudoración extrema, pero tiene la boca seca. O sea, suda por fuera, pero la boca está seca. ¿Ya? Muy bien, aparecen náuseas y vómitos. Ese es un efecto adverso clásico de la intoxicación por cocaína. En el consumo a largo plazo, al igual que la heroína, el paciente tiene bajo peso, hay pérdida de peso. El paciente al inicio de la intoxicación por cocaína puede experimentar agitación psicomotriz, o sea, una actividad cerebral aumentada, hace movimientos, ve cosas, alucinaciones, se llama agitación psicomotriz. Y con el tiempo puede desarrollar debilidad muscular y respiratoria por fatiga, por demasiado estímulo. Durante la crisis puede presentar convulsiones, confusión y distonía. ¿Listo? Entonces, todo esto que están viendo acá son los signos de intoxicación por cocaína, pero los que yo les pido que revisen son la taquicardia, la midriasis y la hipertensión. Esa es la clave. Taquicardia, midriasis e hipertensión es clave en la cocaína. Y adicionalmente, la sudoración, que no siempre se presenta, también les puede ayudar a llegar al diagnóstico. Entonces, ese es un paciente intoxicado por cocaína. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento en la intoxicación por cocaína simplemente está en reducir el riesgo de infarto disminuyendo la presión arterial. Hay que disminuir la presión arterial con vasodilatadores periféricos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué podemos usar? O sea, antagonistas alfa-1 directos del vaso, es un ejemplo que podemos utilizar. No se debe usar beta blocker ni calcio antagonista por acción central con riesgo de infarto. ¿Ya? Muy bien. Antes que se me pase, en el manejo del órgano fosforado y el carbamato, que vamos a ver justo ahorita, ¿correcto? Ustedes tienen que hacer el efecto contrario, ¿no? Entonces, en una intoxicación por órgano fosforado, si hay mucha acetilcolina, el tratamiento sería bloquear la acetilcolina, ¿no? Y por eso va mi punto. Entonces, ¿con qué se bloquea la acetilcolina? Con atropina, correcto. Por lo tanto, el paciente que esté intoxicado por anticolinéricos como la atropina, que su función es bloquear el receptor muscarínico. Entonces, si yo bloqueo el receptor muscarínico, estoy haciendo un tratamiento ante un órgano fosforado o ante un carbamato o ante una tigmina. Pero si se me pasa la dosis de atropina, voy a llegar a una intoxicación por atropina. Entonces, por eso recuerden, el tratamiento de los órganos fosforados, carbamatos y de las tigminas es atropina. Pero si doy mucha atropina, puedo llegar al síndrome de intoxicación por atropina. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá ocurre la escalera de la atropina. Al inicio, con 0,5 miligramos, puede haber bradicardia, hay una ligera sensación de boca seca y disminución de la sudoración. Cuando estamos en 1 miligramo, ya tenemos la boca bastante seca, hay sed y aparece la taquicardia. Cuando ya estamos en 2 miligramos, la taquicardia es muy intensa y aparece ya la midriasis, porque como hemos bloqueado el receptor muscarínico, hay midriasis. Cuando estamos en 5 miligramos, el paciente está ciego como un murciélago, ya no puede ver. Y está caliente porque ya no suda. Al no sudar, porque ha bloqueado las glándulas sudoríparas, empieza a acumular calor. Y en 10 miligramos el paciente entra en confusión, puede morir inclusive, y las pupilas están totalmente dilatadas, hasta están obliteradas. Se oblitera el iris. Entonces, eso que están viendo acá es la escalera, esta es la escalera, de la intoxicación por atropina.
¿Qué ocurre cuando estás tratando justamente una intoxicación por órgano fosforado? ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos acá. Resumen. Si yo tengo miosis, puedo estar intoxicado con opioide. ¿Correcto? Voy a hacerles acá un pequeño resumen rapidito para cerrar esta parte. Entonces, si yo tengo miosis, puedo estar intoxicado por opioides, receptor Mu, o puedo estar con demasiada acetilcolina por órganos fosforados, carbamatos o tigminas. ¿No es cierto? Si yo estoy con midriasis, puede ser que tenga demasiada noradrenalina por la cocaína o porque tenga un bloqueo muscarínico por la atropina. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los signos que me orientan hacia la intoxicación por opioides? Las venopunciones, la venopunción, ¿correcto? Habíamos quedado que también el íleo me llevaba al diagnóstico y el paciente hacía una miosis puntiforme, ¿no es cierto? Tratamiento, naloxona. ¿Qué me hacía llevar a un órgano fosforado? Primero, que el paciente está expuesto a algún veneno, herbicida, raticida, plaguicida, lo que fuera. Segundo, que el paciente tenía los tres, ¿se acuerdan? Miosis 1, 2, aumento de secreciones y 3, fasciculaciones. Tenía esos tres. ¿Y cuál era su tratamiento? Atropina. Ojo, datito, la atropina sirve para los tres, órgano fosforado, carbamato y tigmina, los tres. Pero si no te responde, el órgano fosforado, que es el más bravo, tiene un antídoto que es la pralidoxima. Entonces se da pralidoxima solo en órganos fosforados que no responden a la atropina. ¿Ya? Pero si le das demasiada atropina, ya también llegas acá al toxíndrome antimuscarínico por mucha atropina. Y ahí tienes la escala que te dije, ¿no es cierto? Lo más importante es que recuerdes que el paciente se seca, deja de haber secreciones, por lo tanto se calienta porque no suda y en los ojos hacen una midriasis tan severa que se queda ciego. Entonces seco, caliente y ciego. Esa es la intoxicación por atropina. ¿Y cuál creen que sería el tratamiento? Pues lógico, pues. El tratamiento de intoxicación por atropina debería ser este de acá. Claro, lo que se le da son tigminas. Se le da fisostigmina, por ejemplo, ¿ya? Para un intoxicado. Es una con otra. Y finalmente, el paciente coqueado, noradrenalina, lo que tiene, ¿qué cosa es? La taquicardia, la hipertensión arterial, la sudoración excesiva y la midriasis, ¿no? Cuando tienes un paciente midriático, sudando, taquicárdico, hipertenso, entonces debe estar intoxicado por cocaína, hay que darle alguna droga que baje la presión arterial de forma periférica. Ya está. Ese es un breve resumen de los toxíndromes más importantes. Acá faltan más intoxicaciones, yo lo sé. Eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver en las preguntas. Hay un montón de intoxicaciones, drogas, fármacos, etc. Pero por ahora, con tener esto claro, estamos bien.